Hola familia, ¿cómo estamos? Hoy hablamos de ansiedad. Esta mañana estaba preparando la reflexión y escribí: yo soy una persona muy ansiosa y siempre lo seré. Y hubo una voz que dijo: ¿siempre lo serás? ¿No crees que esto es muy negativo, el afirmar que siempre serás ansiosa? ¿Crees que esto podría motivar a las personas a escucharte, el hecho de saber que siempre serás ansiosa? Y luego digo, vaya chiste. Sí, siempre he sido una persona ansiosa y siempre lo seré. Ustedes no tienen idea cuando yo pude decir esto sin quererlo cambiar, sin decir sí, no, a lo mejor no, o no tendría que decir esto porque esto se me haría ver de un malo modo, de una mala manera. Sentí una liberación dentro de mí que ustedes no tienen idea. El hecho de poder decir públicamente: soy una persona ansiosa, siempre lo he sido y siempre lo seré, es una liberación brutal. Miren, yo siempre he querido cambiar la ansiedad. Desde muy chica he sentido ansiedad y la mayor prisión para mí ha sido el querer cambiar algo que es innato y que además hace parte de mí, de mi manera de experimentar la vida. Hoy les quiero hablar de cómo yo lidio con la ansiedad, cómo he lidiado en el pasado y cuáles han sido los aprendizajes que hoy en día me hacen enfrentar y confrontar esta emoción y las situaciones que se relacionan con esta emoción de manera diferente. Y te voy a hablar también del gran gancho emocional que no me dejaba aceptar esta emoción y relajarme frente a ella, ¿vale? Y que es lo que generaba básicamente mi loop emocional que me mantenía constantemente atada a ese mismo mecanismo, ¿ok? Bien, voy a empezar desde aquí. Cómo yo veía la ansiedad era un error, era como algo equivocado. Yo sentía que tenía que esconderlo, que era una vergüenza, sentía culpa y vergüenza por ser una persona ansiosa y creía que estaba mal algo dentro de mí, que tenía que resolverlo, que tenía que eliminarlo, que tenía que arreglar este asunto. Es como, eres una persona ansiosa y tienes que arreglarlo. Bueno, pasé años y años intentando arreglarlo. Y hubo momentos como picos de ansiedad, y ahora les diré el por qué es lo que genera estos picos de ansiedad y luego esta ausencia de ansiedad, ¿no? Porque la vida no es siempre, no siempre tienes la misma intensidad emocional, sino que las emociones van fluctuando y se van moviendo, ¿verdad? Pero sí, siempre algo que ha permanecido es el juicio hacia la ansiedad. Ahora aquí ustedes me van a decir en comentarios, porque estoy muy curiosa de saber eso, cuántas personas tienen un juicio hacia la ansiedad. Quiero saberlo realmente. Y cuántas personas dicen, ok, yo soy una persona ansiosa, tengo ansiedad y me siento totalmente ok con eso. No es algo que quiera cambiar de mí, no es algo que quiera modificar y eliminar, sino que estoy totalmente en paz. Yo estoy casi que segura que la mayor parte de las personas no está ok con la ansiedad. Pasé años y años buscando videos en YouTube de cómo eliminar la ansiedad, cómo eliminarla. La palabra que siempre salía y siempre resonaba igual era la palabra eliminar. ¿Para qué? En mi caso, ustedes otra vez me dirán en comentarios si han tenido alguna experiencia diferente. En mi caso, yo tenía miedo al juicio de los demás, a lo que los demás podrían pensar de mí sabiendo que yo era una persona ansiosa. Tenía miedo a lo que podían sentir, pensar, desconfiar sobre mí. O sea, el gran límite, el mayor límite que yo siempre he sentido es que alguien más viera que yo tengo ansiedad. Porque cuando yo tengo ansiedad, si no hay nadie que me ve, nadie que me juzga, nadie que puede tener una opinión, si no hay nadie de por medio, la ansiedad no aumenta o no se convierte en algo tan fuerte. Lo que a mí personalmente me ha creado
un bucle con la ansiedad y no solo la ha perpetuado, sino que ha exagerado sus manifestaciones y síntomas es, uno, el miedo al juicio ajeno, a que alguien me viera y a lo que estas personas podían pensar sobre mí. Y dos, mi propia exigencia con respecto a, ok, esto tiene que irse, esto tiene que desaparecer. No eres merecedora de mostrarte, no eres una buena persona, no eres una persona elevada, resuelta, consciente si tienes ansiedad. Todo tipo de juicio yo tenía hacia esta emoción, todo tipo de juicio, y este mismo juicio perpetuaba la misma emoción, porque claro, ya no era la ansiedad en sí, sino que era lo que yo estaba proyectando y la presión que estaba poniendo sobre el hecho que no podía sentir ansiedad. Es como algo que es normal, porque la ansiedad es normal, y ahora aquí vamos a hablar de ello. Es natural, es biológica, es una respuesta del cuerpo ante una percepción. Ahora, si tú a una respuesta natural y biológica que no puedes evitar, le pones la presión de que esto no puede aparecer, de que si aparece tiene que desaparecer lo más pronto posible y todo demás, entenderás que estás agravando la situación y el problema en lugar de aliviarlo. Y eso es justamente lo que perpetúa, en mi experiencia, de lo que yo he visto conmigo y de lo que he visto en otras personas, lo que perpetúa la ansiedad. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera? ¿Cuál es la nueva percepción que a mí me ha ayudado a resignificar esta emoción? Miren, pues me he dado cuenta de que todas las etapas en las que yo he tenido ansiedad en mi vida estaba frente a un nuevo desafío, a una novedad, a una nueva fase de mi vida a nivel externo. Puede ser un nuevo trabajo, un nuevo viaje, una nueva relación, un nuevo desafío a nivel externo o bien un nuevo desafío a nivel interno. Es decir, yo expandiendo el nivel de conciencia y creciendo y rompiendo varias barreras y patrones míos, me abría a nuevas identidades mías que iban enfrentando nuevos desafíos. Estos nuevos desafíos relacionados con mi propio crecimiento personal me llevaban a enfrentar constantemente nuevas situaciones, les digo, externas e internas. Es decir, ¿cuántas veces yo he sentido que había partes mías que se estaban muriendo, que ya se sentían chicas, que ya no estaban encajando con lo nuevo que yo sentía, con esta nueva expansión que yo veía y que podía percibir dentro de mí? Muchísimas. Entonces, la ansiedad siempre ha venido en un momento de expansión, ha sido la compañera de un momento de crecimiento, de transformación, de cambio. Y entonces, la manera en la que yo he resignificado la ansiedad es que en lugar de verla como una amenaza o algo que me está enseñando que hay algo malo dentro de mí o en lo que está pasando afuera, he aprendido a verla como una emoción que apunta a mi expansión y que me está demostrando que me estoy atreviendo a ir a por más, a abrir nuevas oportunidades dentro y fuera mío. Entonces, la percibo como una emoción, como emociones del sentido de me siento emocionada porque algo nuevo está pasando, algo nuevo va a ocurrir. Entonces, en lugar de evitarla, en lugar de sentirla como una tensión y rigidez, la siento como emoción que se mueve en el cuerpo y como hay mucha emoción sin la misma tensión, sin el mismo, otra vez, juicio. ¿Por qué hablamos bastante de esto? Porque como tú percibes las cosas, va a decretar cómo tú las vives. Si tú tienes una connotación negativa con respecto a algunos sentimientos o síntomas corporales, ¿vale? Esto tú lo vas a percibir de manera negativa y vas a estar rechazando, huyendo o impidiendo que esta sensación se manifieste o que sea, ¿no? Que exista.
Mientras que cuando tú tienes una connotación positiva de esa misma cosa, vas a tener más abertura hacia esa misma cosa. Y por ende, esta cosa se va a transformar, esta energía se va a transformar y también va a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que yo resisto, lo que yo no entiendo, lo que rechazo, va a perpetuarse. De hecho, va a convertirse cada vez, esa sensación va a aumentar cada vez más. Mientras que cuando yo acepto algo, a pesar de que eso esté allí, de por sí se va a transformar. Y aunque no sea del todo agradable, se va a transformar de todos modos en algo más agradable. Ok, entonces, ¿cómo queremos resignificar la ansiedad? Es así, es verlo como un portal hacia algo nuevo. Es verlo como una emoción que nos está diciendo: eres valiente. Gracias por atreverte a romper barreras. Gracias por atreverte a ir a por más. Porque realmente es eso. Realmente es eso. La ansiedad siempre se relaciona con una etapa de crecimiento. Siempre. Entonces, paradójicamente, personas que crecen más o que sienten necesidad de crecer, se vinculan más a la emoción de la ansiedad. Y lo que suele pasar es que estas mismas personas sienten: wow, estoy equivocada porque siempre tengo esta tensión dentro de mí, nunca logro estar tranquila, siempre me siento nervioso, siempre hay como esta rigidez de por medio y tal. Y les digo, he tenido mucha experiencia de personas yo comprendida que se juzgan por ellos, como no tendría que ser una persona mucho más calmada, tendría que ser una persona sin pensamientos, tendría que ser una persona súper relajada a nivel corporal y tal, y esta cosa que es lo que yo siento, quien yo soy, choca con la visión de lo que yo tendría que ser, que es una de las cosas que les decía que crea este bucle emocional de la ansiedad. Y lo voy a repetir muchas veces a lo largo de ese video porque esto es el nudo fundamental de la ansiedad. La ansiedad se alimenta del conflicto que tú tienes con la misma ansiedad. Es el juicio, el querer ser alguien diferente a quien tú eres, que hace con que tú perpetúes ese mismo conflicto. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cuál es la esencia de la ansiedad? Hay muchísimas cosas que te pueden generar ansiedad. Muchísimas. El futuro, dejar una relación, empezar un trabajo, dejar un trabajo, mostrarte, hablar en público. Es como muchísimo, muchísimo. Ahora, hay lo que sí hay en común en todas estas situaciones, es que tú te sales de ti, te sales de tu centro. Literalmente, o sea, si esto es tu centro, no, imagínate, o sea, ese es tu aura, ¿no? Tu aura, tu espacio personal, ¿entiendes? Donde tú estás. Y tú estás aquí, presente, calmado, estás conectado con tu conciencia, sientes por dónde ir, qué decir, qué hacer y tal. Cuando tú tienes ansiedad, te sales, te vas allá, te vas afuera. Te vas afuera o más bien en el futuro porque tienes miedo a que pase o deje de pasar algo, o te vas afuera porque estás intentando controlar los demás, lo que los demás piensan de ti. ¿Entiendes? Hay un mecanismo de control. Cuando tú intentas controlar lo que pasa afuera, que es algo que además no puedes hacer, pierdes lo más importante, que eres tú adentro. Y cuando tú pierdes esta conexión adentro, es cuando aparece la ansiedad. La ansiedad sin más te está diciendo: oye, que te has perdido, te has desconectado, ya no estás dentro de ti, estás afuera. Y cuando además tú estás afuera, la ansiedad aumenta porque tú ya no tienes el control de la única cosa que tú realmente puedes controlar, que eres tú. No hay ningún pensamiento de otra persona, situación, no hay nada que tú puedas controlar menos que quien tú eres y quien tú decides ser frente a lo que afuera pueda ir pasando. Entonces, cuando tú te sales de ti,
es cuando aparece esta emoción. Y esta emoción no es nada más ni nada menos que el indicador de que esta situación está pasando. Nosotros, ¿qué pasa? Que le agregamos muchísimos pensamientos, ideas y conclusiones y empezamos a generar una pelota, literalmente una pelota de pensamientos y de interpretaciones que van fomentando creando historias alrededor de esa sensación física. Pero la realidad es esta. Tú te has salido de ti y estás intentando controlar algo del que no tienes ningún control, ¿vale? Y te has perdido la conexión contigo. Punto. Esto puede ser activado de varias maneras, sin embargo, al final esto es el mismo nudo central. Mira, muchísimas veces yo he pasado, como te comentaba, por esta ansiedad social, es decir, una ansiedad que siempre tenía relación con el hecho de que alguien me viera ser ansiosa. Yo no soportaba la idea de que alguien me viera ser ansiosa. Entonces, algo que estamos hablando de esta esencia de la ansiedad, ¿no? La esencia de la ansiedad también se relaciona con que haya o sientas que hay unas expectativas tuyas sobre ti que no cumplen con lo que tú estás sintiendo, pensando en este momento. Hay una desconexión, que es lo mismo, o sea, te sales de ti, ¿entiendes? Hay una desconexión entre las expectativas ajenas que pueden ser expectativas reales, es decir, alguien te está pidiendo algo que tú quieres o no quieres hacer, ¿entiendes? O sea, hay una figura real, una mirada real, una persona, empresa, lo que sea, que te está pidiendo algo que te hace desconectar de ti, o más bien es una proyección tuya. Tú tienes unas ideas de cómo tú tendrías que ser, que verte, que oler, que sentirte, y esta expectativa ajena, externa, que tú tienes pero es tuya, no refleja lo que tú realmente estás sintiendo. Entonces nace la ansiedad. En mi ejemplo de lo que te estaba diciendo antes, mis expectativas, claro que eran ajenas, porque yo proyectaba también, o sea, yo veía en las personas que se sentían con más tensión cuando yo tenía ansiedad. Sin embargo, no era solo esto. Mi loop mental es que yo misma me juzgaba por ser y verme de esa manera. Yo misma pensaba que las personas tienen que ser personas tranquilas, que no se tienen que ver ansiosas, que yo tengo que ser capaz de ser súper tranquila todo el tiempo. Entonces, esta era mi imagen mental de cómo Anna tiene que ser. Como Anna consciente, Anna buena, Anna evolucionada, Anna lo que sea tendría que ser. Y esto chocaba con lo que yo estaba sintiendo, ¿entiendes? Porque entonces, bueno, porque definitivamente esto no era lo que yo sentía. Yo me sentía ansiosa, punto, ¿entiendes? Y esto no se puede modificar. Pero esta mirada, que era nada más que mi propia mirada, que claro, luego esta se proyectaba en el mundo. Porque si tú tienes un juicio sobre ti, esto los demás te lo van a demostrar también, ¿entiendes? Entonces, ahí entra el juego. ¿Ok? Y el juego de lo que son tus juicios se va a estar reflejando también en la mirada de los demás y en las situaciones ajenas que tú te encuentres. Pero recuérdate algo, todo es tu juicio y todo tiene origen desde tu juicio. Si tú no te juzgaras por algo, no te estuvieras poniendo en una caja de tienes que ser así o tienes que hacer las cosas de esa manera, nadie externo te lo estaría reflejando. Por eso, para mí, parte del trabajo con la ansiedad es darte cuenta de cuáles son estas percepciones, creencias, expectativas que tú tienes con respecto a ti y que ahora no estás pudiendo cumplir por esto nuevo que estás sintiendo dentro de ti. Y esto yo lo he sentido varias veces, ¿ok? ¿Qué es lo que te digo? Estamos en constante crecimiento. Entonces, otra vez, vuelvo a este ejemplo para que me entiendan. Yo en algún momento era una persona más calma, más callada, más permisiva, ¿ok? Y entonces, de alguna manera, yo me juzgaba como buena
porque esta, claro, era lo que mi familia quería de mí. Me sentía buena por encajar, por siempre ser la persona que reconciliaba las situaciones, ¿no? Y demás. Cuando una nueva necesidad se despertó dentro de mí, que era la parte más rebelde, la parte de decir lo que yo pensaba, de ir a por lo que quería, de incomodar y demás, yo sentí muchísima ansiedad, ¿entendéis? ¿Por qué? Porque esta nueva versión mía no encajaba con las creencias que yo tenía sobre cómo Ana tiene que ser y cómo Ana tiene que comportarse en público frente a las otras personas. Entonces yo pasé por varios momentos de ansiedad en mi vida donde yo sentía empezar a querer comportarme distinto, tener una voz diferente, pero mi mente me decía, no puedes ser de esa manera. Eso no es bueno. Eso no va a ser respetado, no va a ser amado, no puede ser así. ¿Entendéis? Entonces, esta es la absoluta barbaridad. Esperad un momento. Ok, tuve que revisar el sonido. Volvemos a nosotros. Hay dos tipos de ansiedad. Ok, dos tipos de ansiedad. Una ansiedad que es normal y común, ¿qué significa? Que yo enfrentando situaciones nuevas, puntuales, tengo que dar una charla, voy a empezar un trabajo nuevo, voy a empezar esta cosa nueva, siento ansiedad, que es normal, es un miedo hacia algo desconocido, algo nuevo. Pero bueno, siento la ansiedad, me permito transitarla, enfrento la situación nueva, la ansiedad desaparece, ya está, se terminó. Bien, ¿ok? Esto es un tipo de ansiedad biológico, natural, y en ese caso la persona no genera un conflicto con esta ansiedad. Hay una tensión porque evidentemente no es, porque es tensión, ¿ok? La ansiedad es tensión, entonces es normal que hay tensión en el momento en el que la estoy atravesando, pero no se genera un loop mental ni ni se perpetúa. Es una emoción que viene, ¿sí? Se manifiesta, se enfrenta y se va. Ahora, hay otro tipo de ansiedad que es una ansiedad crónica, que se perpetúa en el tiempo. Las mismas situaciones lo despiertan, me genera huida, empiezo a evadir, a no enfrentar determinado tipo de situaciones, ¿no? Empiezo a esconderme, básicamente. Ahora, ese es el tipo de ansiedad del que estamos hablando aquí. Y te digo algo, por experiencia personal, cuando tenemos cuando tenemos esta ansiedad, aparte de que hay todos estos juicios de los que estuvimos hablando, hay otra cosa también, que hay algunas emociones escondidas detrás de esta emoción principal. Nosotros tendemos a llamar todo ansiedad. Cualquier vez que yo siento un poco de miedo, que siento algunas sensaciones físicas y tal, lo decimos, ok, esta es ansiedad. Y asociamos la ansiedad con el miedo. Pero muchas veces la ansiedad no es solo miedo. Y esto otra vez se lo digo porque yo misma y varias personas que he mentoreado hemos pasado por lo mismo. Cuando tú tienes un impulso dentro de ti que rechazas o que te da miedo, esta se percibe como ansiedad. Volviendo al ejemplo que yo te estaba haciendo ahora antes de parar el video, yo te estaba diciendo que varias veces sentí ser una persona, ser más asertiva, decir más lo que pensaba o permitirme como ser más hasta agresiva, poner más límites y demás, pero no me lo permitía. Bien, entonces en aquel punto, por ejemplo, ¿cuál era mi emoción real? Era la agresividad. ¿Okay? La agresividad era la emoción primaria que yo me estaba reprimiendo. Al reprimir esta emoción aparecía como ansiedad, pero la realidad, gente, es que yo no sentía ansiedad, yo tenía una agresividad que estaba reprimida y esta misma represión, que era miedo a la misma agresividad, es lo que generaba la ansiedad. El tema es mucho más complejo de lo que podéis ver, como estáis viendo. O sea, entender el origen de lo que está pasando no es tan sencillo y muchas veces tú por tu cuenta es difícil que lo hagas porque hay unas raíces profundas y unos conflictos que tu ego está protegiendo a toda costa. Yo para llegar a todas estas conclusiones, bueno, aparte de que yo trabajo con desarrollo personal desde hace 10 años, yo he tomado formaciones, soy acompañante en bioneuroemoción, he estudiado y me he formado muchísimo sobre el tema emocional.
¿ok? Y algunas de esas comprensiones he llegado en los últimos años, no crean. Entonces, lo que quiero decir que no siempre es tan fácil entender el origen o cuál es esta emoción secundaria. Pero sí, esto te lo digo, cuando tú ves que la ansiedad se perpetúa por un periodo de tiempo y se sigue también manifestando en las mismas situaciones, es porque hay algo que tú no estás siendo capaz de ver. Y ponerle solo el título de ansiedad muchas veces no ayuda, porque realmente puede que no sea ni ansiedad, puede que te está pasando otra cosa y se está manifestando a través de estos síntomas, siendo la ansiedad una parte de miedo, pero tú puedes tener miedo no solo a la situación, ¿entiendes? Sino a algo dentro de ti que se despierta por esta situación. Y este algo que se despierta a causa de esta situación externa pueden ser muchas cosas. Hay muchos puntos de sombra tuya personal, de partes tuyas que tú no puedes ver y no puedes reconocer porque no has integrado, que se pueden estar despertando y entonces creando ese conflicto que se manifiesta como ansiedad. La ansiedad es un conflicto interno. Escucharme muy bien. La ansiedad es un conflicto interno y ese mismo conflicto interno puede ser creado por muchísimas cosas. Y cuando y hasta que nosotros tengamos o sintamos la ansiedad, la realidad es que muchas veces no sabemos cuál es el origen de esta cosa. Porque cuando tú llegas a la comprensión de qué es este algo, la tensión se relaja, suele relajarse. Si tú no sientes una relajación a nivel de tensión, es porque todavía no has llegado al origen de esto. Y es complejo, te lo repito, no es nada sencillo, ¿entiendes? Entonces es como empezar a normalizar que muchas veces ponemos bajo el título de ansiedad muchas cosas que no son. Y la razón por la que esta ansiedad se perpetúa es porque no sabemos lo que nos está pasando y no sabemos cómo lidiar con ese algo que nos está pasando, ¿vale? Bien, ahora hay dos salidas. Otra vez, es como dos, pero tengo dos manos, cuatro. Bueno, hay dos salidas, ¿vale? Para lidiar con esta ansiedad, ¿ok? Necesitamos de ambas, en mi opinión. Ahora ustedes me dirán cuál es su tendencia, cómo lidian con la ansiedad y demás. Pero que yo haya descubierto, encontrado cómo yo lidio, son dos. La primera es descubrir el origen emocional de lo que te está pasando. Y esto se hace a través de bioneuroemoción, con un acompañamiento de bioneuroemoción. No sé si hay otras herramientas, yo he probado varias, pero bueno, yo me quedo con la bioneuroemoción, punto. Bioneuroemoción, ¿qué es? La bioneuroemoción te ayuda a llegar al origen, a la raíz del bloqueo, del conflicto emocional que estás sintiendo, ¿no? A nivel de ir atrás, ver en la familia, ver otras situaciones de tu vida, o sea, ver cómo se está reflejando y entender cuál es esta parte interna que tú no estás siendo capaz de ver. Boom, claro, haces un acompañamiento, tal, llegas al origen y esto te ayuda a la comprensión, te ayuda a resignificar tu experiencia y a superar este conflicto de una nueva manera. Fácil. Ahora hay otra cosa, hay otra salida, que es el hecho de aprender a gestionar esta ansiedad, aprender a sostener emociones o sensaciones no tan agradables, aprender a liderar tu mente dentro de la adversidad. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy importante, en mi opinión, tener ambas, tener una comprensión de que hay algo que realmente puede aliviarnos estos síntomas emocionales en varias épocas de la vida. Hay herramientas que nos pueden facilitar la comprensión y también entender que esta no es la solución a todos los problemas de la vida, que muchas veces funcionan, pero otras veces no funcionan o otras veces la tensión no disminuye y que es muy necesario, importante que nosotros aprendamos a lidiar con estas sensaciones físicas internas. Y es realmente imprescindible, ¿ok? Porque
es lo que les estoy diciendo. La ansiedad es como tú la percibes y es como tú decides enfrentarla. Y es la manera en la que tú, o sea, ¿qué es lo que tú haces con la ansiedad? ¿Entiendes? No podemos esperar siempre a que la ansiedad desaparezca, a que el conflicto desaparezca, porque si no, vamos a encontrarnos en una posición de desempoderamiento constante, en la que esperamos que el externo cambie para nosotros elegir algo o para nosotros sentirnos de alguna manera. Y esto es lo opuesto a libertad. Esto es una cadena increíble, porque también si nosotros y cuanto más nosotros queremos caminar una vida en propósito, una vida libre, una vida que nos haga sentido, más tenemos que enfrentar la ansiedad. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Una persona que, como yo, una persona que ha creado libertad, que está caminando en propósito, que está viajando por el mundo, que está compartiendo un propósito, que tiene un negocio y tal, es una persona que es capaz de sostener a diario ansiedad, que es constante de asumir ansiedad, miedos, riesgos, y que los ha aprendido a manejar de alguna manera. Entonces, entendemos también que cuanta menos ansiedad tú puedas sostener, más tu vida se va a ver reducida. Cuanta más ansiedad, emociones tú puedas sostener, más tu vida va a expandirse, porque al otro lado de la ansiedad hay expansión. Al otro lado de la ansiedad hay crecimiento, novedad, transformación. O sea, literalmente tu vida se expande. Cuando tú cruzas este umbral de la ansiedad, tu vida tiene más color, ves más matices, tu panorama se agranda muchísimo, ¿entiendes? Entonces, queremos poder sostener la ansiedad, ¿ok? Queremos poderla enfrentar. De hecho, yo les diría que a diario, una buena práctica que yo hago es enfrentar a diario cosas que me dan ansiedad. Hoy tomo y enfrento esto. Por ejemplo, en el gimnasio, voy en el gimnasio, cambio programa, sigo probando máquinas que muchas veces tengo miedo a quedarme debajo de la máquina, ¿no? O pruebo cosas nuevas, ¿entendéis? Porque esto me hace con que me expanda. Viajo a países diferentes, hago cosas distintas, hablo de cosas distintas, muestro diferentes partes mías, hablo de cosas que me dan miedo en la relación de pareja, enfrento constantemente cosas que me dan ansiedad. Y en lugar de esperar a que estas cosas me traguen, intento enfrentarlas poco a poco. Mientras que cuando tú rehuyes y rechazas la ansiedad, lo que suele pasar es que estas cosas toman el mando. Estas cosas suelen tomar un tamaño muy grande, y cuanto más tú evitas enfrentar estas cosas y mirarlas, más te vas a sentir en desempoderamiento total frente a esto. Entonces, un consejo muy grande que a mí personalmente me ayuda mucho es todos los días enfrentar algo que me genera ansiedad y ver la ansiedad no como algo que tengo que rehuir, sino como algo que poco a poco voy a enfrentar, voy a mirar, me volteo, es como que me siento y la acojo, la acepto, la digiero, la respiro. Mientras que muchas veces, cuando lo he hecho mal y cuando lo hago mal, lo que hago es intentar evitarla, intentar huir, no enfrentar esas situaciones. Y es algo que, se lo digo, o sea, me ha pasado en la vida y seguramente seguirá pasándome, porque a veces frente a cosas nuevas, la primera tendencia es o a huir o a atacar. Yo huyo muchas veces, soy más de huir que de atacar, ¿entendéis? Entonces, ahí cada uno tiene que lidiar con lo que sabe que es su funcionamiento. Y ahora aquí os voy a decir la clave y luego cerramos la clave de todo esto para mí. Una comprensión que está a la base de todo esto. Miren, los enemigos más grandes de la ansiedad son el perfeccionismo y la exigencia. Ahora aquí me dirán,
me dirán, ¿qué tal con ustedes? Pero mi problema grande con la ansiedad es que miren la carga que yo me pongo frente a algo que me da ansiedad. Mi expectativa es que yo haga esta cosa de manera perfecta o lo mejor posible y sin que nadie se dé cuenta de que estoy ansiosa o nerviosa. Es como, tía, vamos a ver. Esto no puede pasar, ¿entendéis? No puede pasar porque es como, o sea, es lo opuesto a cómo esto va a ir. Entonces, muchas veces la razón por la que yo escapo la ansiedad o porque la razón por la que esta ansiedad se convierte en un bucle es porque hay perfeccionismo y exigencia de por medio. Y lo que yo quiero, sí o sí, lo que yo me mando, lo que yo me exijo, es que tienes que hacer o enfrentar esta situación que te da ansiedad y verte súper bien mientras lo haces. Es imposible, tío, porque la ansiedad de por sí te hace ser más torpe. Punto. Porque estás desconectado. O sea, si tú tienes que enfrentar un desafío que te desconecta de ti, vas a verte más torpe, vas a hacer más errores, no lo vas a hacer tan bien, no vas a salirte como quieras, o sea, es que no va a salir así, ¿entiendes? Entonces, el hecho de que tú te pongas esa expectativa es lo que te hace huir todas las veces, porque claro, vas ahí es como, no estoy lista para enfrentarlo de esa manera, vas ahí es como, no estoy lista. Lo que pasa es que más haces eso, más la vida va a pasar, las oportunidades van a pasar y tal, y tú vas a estar ahí aún con esta imagen de algún día, yo voy a estar súper perfecta y voy a enfrentar esta misma situación como una reina. Y es como, tío, jamás va a pasar. O sea, es que me río porque es tan absurdo a veces como pensamos y esperamos que las cosas pasen, porque no es un encuentro con la realidad. Esto es pura ficción mental, ¿entendéis? La realidad es lo que les digo, que tú vas a estar torpe de cojones y vas a dar risa y vas a verte súper torpe y no hay manera en la que esto no pase. Porque tú tienes que enfrentar esta misma cosa, esta misma situación todas las veces que sea necesario hasta que empieces a relajarte, porque tu miedo va a desaparecer, esta barrera, este impulso a separarte de ti, ¿ok? Y a querer controlarlo de afuera porque te sientes insegura, va a desaparecer, y conforme vaya desapareciendo y tú vayas otra vez volviendo a tu centro, vas a mejorar la gestión de esas cosas. Pero no puede y jamás será al revés, ¿entiendes? Jamás, por tú estar sentado en el sofá micromidiendo cómo tú te vas a ver, a sentir y demás, es que lo vas a lograr. Tío, qué risa. O sea, es que si todo eso, si lo ves, da muchísima risa, pero luego seguimos cayendo en las mismas cosas. Pero bueno, lo que les quería decir aquí es que lo único que importa no es hacerlo bien, es hacerlo. Punto. No tenés que tener ninguna otra expectativa que hacer lo que te da miedo, hacer lo que te hace sentir ansioso. Punto. Esto va a salir mal. Ya está bien, va a salir mal, está perfecto, no hay ninguna expectativa, no hay ninguna manera que esto te salga bien, ¿entiendes? Punto. Cuando vas a hablar la primera vez en público, no te puede salir súper bien, no te va a salir bien, porque es la primera vez que lo haces, porque estás nervioso, porque esto te va a llevar a hablar de manera diferente, a sentirte distinto, tu energía va a estar un poco diferente, punto. Entonces, el objetivo es transitar esto que te da miedo en el menor tiempo posible, el mayor número de veces posible, para que tú por fin puedas relajar esta tensión que te hace parecer un tonto, ¿ok? Y que tú puedas empoderarte y realmente encarnar esta visión que tú tienes. Pero esta visión que tú tienes no es para el breve plazo, es para el mediano plazo, una vez que tú hayas superado la ansiedad. Esto que les estoy compartiendo es mi hack, o sea, literalmente lo único que a mí me ha detenido muchísimas veces de superar la ansiedad, y aquí me dirán en comentarios si es así para ustedes también, es la expectativa de cómo yo tenía que verme
mostrarme y sentirme mientras lo hacía. Y cómo esta expectativa jamás se encontraba con la realidad de cómo yo era y con la realidad de cómo sabía que las cosas iban a ir, bueno, pues la evitaba. Y es como estaba ahí sentada de, a ver si hoy me voy a ver y sentir así, a ver si hoy... Es como, no va a pasar, tía. ¿Qué? Que no va a pasar. Que levántate ya, vete, enfréntalo, da asco, da risa, hazlo otra vez y en algún momento vas a ser esa reina que crees que quieres ser, ¿entendéis? Bueno, gente, me ha gustado mucho esta última risa porque es que, miren, la siento tan viva esta última y me refleja tanto y refleja tantos conflictos que yo he tenido en mi vida que no tienen ni idea. Y les digo, yo creo que es también lo que pasa a la mayor parte de las personas, así que espero que este video os haya ayudado muchísimo a entenderos mejor, a comprender los mecanismos de vuestra mente, de cómo funciona la ansiedad, de cuáles son los gatillos que siguen entendéis, que siguen creando y fomentando todo ese caos interno. Y espero que podáis tomar una distancia emocional de lo que está pasando y entonces enfrentar las cosas de manera diferente. Si queréis que hable más sobre este tema, porque mira, es un tema que súper domino por experiencia personal que he tenido que superar. Si tenéis alguna pregunta puntual, algo puntual que os está pasando y os está dando ansiedad y demás, escribirlo en comentarios porque voy a hablar de ello. Como estáis viendo, los últimos 2 videos que yo he hecho ahora en el canal han sido por comentarios de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que estoy abierta a dejarme guiar por vosotros también en los contenidos, ¿ok? A daros mi mirada sobre lo que necesitáis. Así que dejar en comentarios lo más concreto y más claro posible, ¿vale? ¿Qué es lo que queréis, de qué queréis que hable? ¿Cuáles son sus conflictos actuales? ¿Cuáles preguntas tenéis? Y todo demás. Gente, esto ha sido un video brutal. Realmente, vamos, lo tenéis todo. O sea, ahora falta empezar a enfrentar estas cosas, empezar a tener claridad, pero aquí tenéis toda la base de comprensión de vuestro funcionamiento para superar y lidiar con la ansiedad, ¿vale? Y con todas estas emociones que están por detrás de la ansiedad. Gente, os deseo un feliz día, una feliz tarde. Nos vemos en el siguiente YouTube. Síganme también en Instagram, síganme aquí, ¿vale? Si encontráis mi contenido valioso. Y recuerdo también, den el like para comunicarse conmigo, ¿ok? Comunicarse conmigo y decirme qué es lo que os gusta y qué es lo que os hace sentido, ¿vale? Nos vemos en el siguiente video. Saludos.